Hola a todos, un saludo muy especial, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast, a este episodio número 19. Creo que estamos terminando una temporada de 20 episodios muy buenos, muy lindos. Creo que estoy esperando, posiblemente en algún momento voy a dar un stop al podcast para descansar un poco ideas y retomar con toda la fuerza. Así que um, me hace feliz estar en el episodio número 19 de este podcast. Espero todos ustedes que han podido interactuar con este nuevo material estén siendo también bendecidos. Gracias de antemano a aquellas personas que han ido comprando mis libros, que han comprado Como Héroes. Para quienes no saben, puedes comprar Como Héroes en tienda Iceberg aquí en Colombia por Instagram o Facebook. Y si no vives en Colombia y quieres leer mis libros, puedes encontrarlos ya en Amazon. Ya mis libros se encuentran todos en Amazon. Así que puedes buscarlos. Fake Chaos, Iceberg están en Kindle. Y Como Héroes también está en Kindle, pero está también en físico. Así que pásate por Amazon, mira si en tu país digamos el dólar está bien. Y bueno, cómpralo y léelo y cuéntame qué te ha parecido. Así que nada, realmente contento. Hoy ya no estoy tan mal como hace unos días. Los que han estado escuchando los podcasts saben que he estado bien limitado de salud. Y eso tiene que ver con muchas cosas, chicos, ¿vale? Pero, pero bueno, vamos a empezar este podcast. Esto se llama Mientras la ruina cae. Mientras la ruina cae. Hoy cuando venía de Bogotá, acabo de llegar de Bogotá. Y bueno, espero este podcast igual se sientan muchas personas identificadas, ¿no? Pero mientras venía de Bogotá y recordaba un tema que me dolió, que me... Bueno, si yo les contara sobre qué es, ustedes dirían, vamos, Joan, no es tan grave. Pero todos tenemos temas que nos sacan de quicios, ¿verdad? Todos tenemos temas que nos duelen. Y este episodio tiene que ver precisamente en cómo hacer mientras vemos que aparentemente nuestro mundo se está desboronando. Y precisamente es este problema de tenemos que aprender a escuchar a Dios cuando la ruina cae. La vida de un cristiano, de un creyente y de cualquier otra persona es igual ante los ojos de Dios en la medida en la que todos estamos susceptibles a que la ruina venga sobre nosotros. Cuando yo menciono la ruina, hablo precisamente de ese concepto en el que creo todos estamos propensos a caer de ver cómo se desborona lo que está a nuestro alrededor. Hubo épocas en mi vida que yo vi cómo se desmoronaba todo, literal. Y creo que todos han pasado por eso, ¿sí? Algunos han visto desboronarse su vida en su salud. Estos días que estaba enfermo y limitado, vi cómo mi vida no se desboronaba en mi salud, no voy a ser exagerado. Pero pensaba en aquellos que, por ejemplo, recibieron una noticia de cáncer, de SIDA, de una enfermedad terminal, que necesitan cuidados paliativos, por ejemplo. Y pensaba en eso, pensaba en personas que recibieron noticias respecto a su trabajo, que los echaron, que terminó el contrato. La única fuente de ingresos de su casa era esa y nada, o sea, no hay respuesta, sino que ves cómo empieza a caer la ruina a tu alrededor, ¿cierto? Pero este concepto de la ruina tiene que ver un poquito más allá de solo un fracaso. La ruina o la concepción de la ruina es que en efecto es una cadena de hechos desafortunados, ¿sí? Una cadena de hechos desafortunados que te llevan de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso. Por ejemplo, la ruina se puede entender muy bien en un contexto económico. Un contexto económico en el que alguien mete todos sus ingresos, todos sus esfuerzos, todo su dinero en lograr sacar adelante
producto, un proceso, una idea, y al final de cuentas fracasa. Con lo que le quedó va a tratar de solventar las deudas, va a tratar de luchar y encuentra otra opción y vuelve y mete su dinero, su empeño, su trabajo en eso y vuelve y cae, se desploma este negocio y así sucesivamente hasta caer en la ruina. Literalmente la ruina implica no tener nada. Es más allá del mero fracaso. El fracaso yo lo entiendo como eh, pérdidas en ciertos sectores de la vida. La ruina implica la suma de todas esas pérdidas en todo caso. La ruina es que te quedaste sin nada. Y preguntándome sobre esto, ahora voy a hacer la claridad, no voy a hablar puntualmente de por qué la ruina es o no es buena o mala, o sea, no quiero hablar de eso hoy. Pero sí quisiera decir que la ruina en todo caso es un punto muy bajo de la vida, ¿de acuerdo? Un punto que nadie nunca quiere tocar, pero alrededor de nosotros hay historias de personas que han caído en ruina. Su casa ha caído en ruina. Perdieron sus trabajos, perdieron sus empleos, perdieron su casa, perdieron su carro, perdieron su salud, perdieron a su compañero, perdieron a sus hijos. Todo les cayó encima. Y recuerdo mucho los pasajes donde Dios a través de Moisés y Aarón le hablaban al emperador de Egipto para que soltara a su pueblo y les decía, la ruina va a caer sobre ti si no lo haces, ¿sí? La ruina caerá sobre ti. Recuerdo los pasajes por ejemplo, en Levítico, en Deuteronomio, cuando Dios le dice a través de Moisés al pueblo, si ustedes no obedecen, la ruina les caerá, les va a caer la ruina. Alguien más se va a acostar con su esposa, alguien más va a comer del fruto del campo que ustedes han trabajado. Alguien más lo va a hacer. Este concepto de la ruina por eso me parece tan ah, tan escalofriante. Tocar la ruina es tocar el punto más bajo de todos. No es un simple fracaso en un negocio, no puede ser un simple fracaso educativo, no puede ser un simple fracaso emocional, familiar. La ruina es la suma de todos esos fracasos. Ya no hay nada que dar, ya no hay nada que recibir, ya no hay nada por lo cual pelear. Es un nivel muy bajo de la vida. Y por eso creo que este episodio es puntualmente para algunos, ¿vale? Bueno, creo que mucha gente puede escucharlo, pero no me malentiendan. Creo que es para algunos en la medida en la que muy pocas personas que me puedan estar escuchando puedan estar tocando o estén en medio de la ruina. Y claro, tenemos que en este concepto de la ruina meter la economía, en efecto. Estar arruinados económicamente, es haberlo perdido todo, estar llenos de deudas y no tener con qué pagar. La casa que tienes queda a nombre del banco literalmente. Ahora no solamente, ahora todo lo que puedas pagar es para la deuda presente, ni siquiera para pagar tu propia casa. Debe ser aterrador caer en eso. ¿Qué nos asegura que no caigamos en la ruina? Y conozco una historia en la Biblia, una historia eh, de agridulces, ¿no? Es una historia que vamos a leer, finalmente termina con una hermosa reflexión, una poderosísima reflexión que en efecto no podremos abordar mucho más del episodio de hoy, pero es una reflexión que si abrazamos con tal fuerza que nos va a bendecir. Job, el buen Job, el justo Job, es el modelo exacto de lo que es caer en la ruina. Yo hace un tiempo, pasando por ciertas dificultades, no puedo decir que he caído en la ruina, no voy a decir eso, pero pasando por ciertas dificultades, creo que fue el Espíritu Santo en todo caso que me confrontaba y me decía, tú estás bravo con Dios, estás molesto con Dios por esto, pero si Dios permitió lo que permitió que pasara con Job, aun cuando la propia Biblia dice que Job era justo en todo, ¿quién eres tú? Cuando yo escuchaba eso en mi corazón y en mi mente, yo literalmente me quedé callado.
Y precisamente estos días hablando en la iglesia, estoy desarrollando una serie que se llama Reverencia. Está muy genial, está muy linda. Desarrollando esta serie, yo le hablaba a la gente y le decía cómo durante las últimas semanas he sentido como Dios me jala las orejas fuerte, me llama la atención fuerte. Y yo le decía a modo de ilustración a la gente, pero hablando con la verdad, diciendo, saben, yo a ustedes les estoy hablando fuerte hoy y los estoy retando. Posiblemente suena a exhortación, pero ustedes aún no saben que estar en su cuarto, en su estudio, orando, leyendo la palabra, por ejemplo, y que tú sientas el estrujón de Dios. O sea, para quienes lo han sentido, ustedes saben que no es solamente llorar y rasgarte las vestiduras, sino es literalmente pasar semanas sin querer comer, porque sabes que está pasando. Pasar noches en vela, porque sabes lo que está pasando, no hay paz en tu alma, hay temor todo el tiempo. Y para aquellos que tenemos problemas con la depresión, la ansiedad y que hemos tenido acercamientos con las ideas suicidas o con los intentos suicidas, entendemos que esto nos juega muy mal, ¿sí? Y pensaba en esto y yo decía, aparte de cómo Dios me está hablando, cómo el Espíritu me traía a mi vida la historia del buen Job. Si alguien no la sabe, creo que la historia de Job no es conocimiento teológico, sino ya es conocimiento popular y cultural. Pero, por si alguien no la conoce, el buen Job es un hombre, no es un judío, no es judío. De hecho, se cree que uno de los libros más antiguos de la Biblia es Job. Este hombre es un hombre que tiene mucho poder económico, mucho poder de tierras, tiene una familia fructífera, tiene una linda esposa, el tipo lo tiene todo. Y aparte de tenerlo todo lo que materialmente sería posible para su época, Job es un hombre justo. Es una rara amalgama de cosas que parecieran no coincidir nunca. O sea, un hombre supremamente rico, supremamente próspero, supremamente exitoso, ser a su vez supremamente justo. Esto es bien raro. De verdad es una historia que uno dice, no conozco otra historia similar. De hecho, en el antiguo Oriente Próximo, o en el antiguo Oriente cercano, en alguna literatura que se contempla en estas zonas de Mesopotamia puntualmente y todo lo que son los alrededores de Mesopotamia, no se conoce una historia como la de Job. Y es que Job, como les digo, encarna esa singularidad de ser altamente bendecido, altamente rico, altamente virtuoso, altamente exitoso, y aparte de eso es justo. Y a este hombre, Satanás va ante Dios, nos dice, digamos, puede ser una figura retórica en efecto, pero no dudo que sea así, sobre todo porque en el Nuevo Testamento Jesús le dice a Pedro que Satanás vino a pedir su alma. Entonces, puede ser literal el hecho de que el escribiente anunciara el hecho de que Satanás se presenta ante Dios. Y le dice, acabo de darle una vuelta al mundo, o sea, acabo de pasearme el mundo y conocí a Job. Él es justo en todo, pero él parece ser bueno, pero te quiero demostrar que no lo es. ¿Y sabes cómo te quiero demostrar por qué no es bueno Job? Y que puede maldecirte y puede retractarse de amarte y de quererte. ¿Sabes cómo? Déjame quitarle todo lo que tiene. Déjame ser el causante de su ruina. Estoy parafraseando, ¿vale? El libro de Job tiene 42 capítulos y son 42 capítulos fascinantes. Pero estoy tratando para que todos obviamente lo conozcamos. En todo caso, el punto se desarrolla en que Dios le permite a Satanás demostrar su punto, pero Dios sabía que Job
tenía un corazón que nunca se levantaría contra Dios. La historia de Job es que cuando Satanás puede tocar sus riquezas, literalmente pierde su ganado, pierde su riqueza, pierde su economía, pierde su casa. Luego Dios le permite tocar a su familia, sus hijos mueren. Y luego Satanás puede tocar su piel para producirle lepra. Y aún así Job no había maldecido a Dios. Tanto así que Satanás usa a la esposa de Job, y Dios permite que eso pase, para que la esposa se acerque a Job y le diga, ¿sabes por qué sigues así? Mira toda la desgracia que te cayó. O sea, mira a esta igualada. Uy, si hay alguien que yo, perdón la palabra, pero si hay alguien que yo odio en la Biblia es a la esposa de Job. Es una vieja, aparte de lo poco que conozco de ella, ya me cae mal. La esposa de Job dice, me imagino que cuando estaba la riqueza, ella sí hablaba de nosotros, ¿no? Pero cuando cayó la ruina, le dice, hiciste algo, Job. Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Uy, imagínate de tu esposa, de tu propia esposa, pedirte que maldigas a tu Dios y que te mueras. Pobre Job estaba viendo cómo la ruina caía a su alrededor. Mientras la ruina cae, Job estaba ahí, perdió todo, sin alguna explicación. Tuvo lepra, murieron sus hijos, su ganado murió, y vino escasez en la región. Y viene tu esposa y te dice que es tu culpa. O sea, no es ni siquiera nuestra culpa, sino es tu culpa. y aparte de eso, vienen tus amigos. Esta parte también es ridículamente real. Y vienen tus tres amigos, porque la Biblia dice que eran tres y uno más joven que los otros dos, y empiezan a debatir, a dialogar con el pobre Job moribundo, vuelto una nada, con lepra, sin esposa, sin hijos, sin nada. En medio de una fogata posiblemente, el pobre Job estaba allí botado, y cada uno tiene espacios de hablar muchísimo. El punto es que Job recibe todos los argumentos de sus amigos y el punto de todos llega es, algo hiciste, Job. Si esto te está pasando es porque algo malo hiciste. Algo hiciste contra Dios, lo hiciste enojar y eso te está jugando mal. Job, cuando de hecho trata de defenderse ante sus amigos, porque de hecho, si empiezas a leer los capítulos de los amigos, pareciera que los capítulos de los amigos, ellos son muy elocuentes, de hecho suenan muy lógicos, hablan o mínimo, está escrito de una manera que tiene un hilo argumental, muy bien estructurado, pareciera que te convencen, ¿sí? Pero Job dice, no he hecho nada, o sea, al final dice, no entiendo por qué me pasó todo esto a mí, pero yo no hice nada, ¿sí? Yo no he hecho nada. Soy inocente de lo que ustedes tratan de inculparme o de imputarme de alguna forma. Recuerden que estoy parafraseando, ¿de acuerdo? No voy a leer todo el libro de Job hoy porque es supremamente largo. De hecho, ¿saben qué? Les recomiendo una noche de insomnio, ojalá. Pónganse unos audífonos y descárguense la Biblia audible. Creo que es gratis. Una noche que tuve un desvelo, me puse los audífonos, puse todo el libro de Job y como lo dramatizan, wow, hermano, o sea, brutal, hermoso, bellísimo, épico, glorioso, triste, nostálgico, crudo, no sé. Job es uno de los libros más brutales de la Biblia y es uno de los libros que más difícil se abordan en las reflexiones, pero bueno, eso es como un break. De verdad se los recomiendo muchísimo, les recomiendo muchísimo leer a Job. Y bueno, está Job en estos, ¿verdad? En esta situación.
Job nunca maldijo a Dios. En un momento tiene la posibilidad de hablar ahora con Dios. No, ahora es Dios, ya fue su esposa, fueron sus amigos. Ahora tiene que hablar con Dios. Es como un estrado, ¿no? Pasó de uno a uno y ha demostrado su justicia. O sea, de que es justo. Y Job ha demostrado que no ha hecho nada malo. Job, de hecho, hace una argumentación muy elocuente de por qué es no solo un buen hombre, sino por qué su amor hacia Dios apunta a que es justo ante Dios. Y en un momento, eh, en un capítulo, no recuerdo si es en el 30 en adelante o antes, pero es Dios el que aparece y le dice a Job, ahora es momento de que tú y yo hablemos. Hasta aquí, alguno pensará, al igual que yo, y tenemos que ser honestos, que hay una sensación de que Dios se le fue la mano. Creo que si había que demostrar un punto, no era necesario demostrarlo hasta allá. ¿Sí? Nos sentimos tan compasivos con el buen Job que decimos, ok, Dios, esto no era necesario. Esto no era necesario. O sea, porque lo permitiste. O sea, tú sí permites que este tipo de cosas pasen a tu gente. Y Dios permitió que lo hiciera con Job. De allí que cuando Dios a mí me decía eso, o me hacía sentir a mí eso, eh, yo decía, wow, o sea, si le pasó a Job, la pregunta es ¿por qué no debería pasarme a mí? Yo no soy tan bueno como Job. No me le acerco ni a los talones a Job. Y, y principalmente la historia empieza a girar alrededor de una contraargumentación de Job versus Dios. Si quieres, vete al episodio de Dioses contra Hombres de hace unos cuantos episodios atrás sobre mi libro. Y de hecho en mi libro abordo gran parte de esto. Pero es bien interesante cómo Job empieza a dar su excurso, ¿no? A dar su argumentación. Qué manera de ser elocuente. Es muy posible que Job hubiese sido un hombre muy inteligente, pero aparte de ser muy inteligente, fuese un hombre muy humilde, muy mesurado, aún a pesar de su éxito, porque en ningún momento Job le falta el respeto a Dios. Le dice cosas duras. Y si alguien se siente mal o decepcionado porque, por ejemplo, cree que Dios no lo ha ayudado lo suficiente, debería leer a Job y se va a sentir muy atraído a la historia de Job porque Job hace una defensa ante Dios. Y de hecho, abiertamente, Job está preguntándole, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué permites que esto pase? Luego Dios, cuando contesta, en primer lugar, la contestación de Dios es una contestación demoledora. No hay palabras para describir esa contestación. Pero la contestación empieza diciendo, ahora yo voy a responderte, Job. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? No, ya quedémonos ahí todos. O sea, quedémonos todos quietos porque ahí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Tú puedes creer que Dios es injusto, todo lo que quieras, pero Dios, al ser Dios, o sea, el ser supremo, subsistente, ontológicamente suficiente, máximamente grandioso, al preguntarte a ti, ¿y tú dónde estuviste? ¿Tú dónde estuviste cuando yo fundé el mundo? Cuando yo hice el universo, ¿dónde estuviste tú? Esa pregunta te desarma, pero Job es, sinceramente debo decirlo, el único, perdón, estoy todavía malito de la voz, el único en la historia del Antiguo Testamento mínimo que recibe un argumento largo y contundente de parte de Dios solo para él. En Deuteronomio vemos cómo Dios destruye los argumentos del pueblo. Pero era todo un pueblo, eran 1.000.000 de personas en el desierto. Pero Job recibió casi que esa misma cantidad de contraargumentos contra solo él. Solo él. Es Dios y Job, no es Dios y 1.000.000 de personas. Mínimo 1.000.000 de personas te hacen sentir acompañado. Pero está Job solo. Y 3 amigos que no lo acompañan. De hecho, lo están
inculpando. El punto aquí es que al finalizar el pasaje termina de la siguiente manera, porque Job, mientras veía cómo la ruina caía a su alrededor, capítulo tras capítulo, la ruina caía a su alrededor, al final de que Dios terminó su argumentación y destruyó las bases de Job, téngase en cuenta que Dios nunca le respondió a Job la pregunta de por qué lo había hecho, porque él no tiene por qué responder. Es que ese es el punto del libro de Job, pero no es el punto de este episodio. Job responde lo siguiente. En el capítulo 42 de Job, o sea, ya al final del libro, voy a leer una parte, ¿de acuerdo? Entonces Job responde al Señor después de que Dios desarma a Job con una argumentación. Oh, wow, o sea, cuando yo escuchaba y leía ese pasaje, quedaba así volando. Sé que todo lo puedes. Eso le está diciendo Job al Señor. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía. Mira la sencillez de Job. O sea, Job no está diciendo igual tú eres injusto, Dios. No. Job está diciendo, tú preguntaste quién era el imbécil que preguntaba sobre ti, y yo soy ese imbécil. Wow. Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Escuchen este último verso. Me retracto de todo lo que dije. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? O sea, ¿entiendes lo que Job está diciendo? Job no está diciendo, ¿sabes? Lo entiendo, me arrepiento, devuélveme todo lo que perdí. Él dice, tú tienes razón, tú ganas. Ninguna de tus preguntas las pude responder. Nada de lo que dijiste es posiblemente alcanzable para mí. De oídas te había oído, había escuchado hablar de ti. Pero ahora he visto con mis propios ojos. ¿Dónde? Alguien creerá que de pronto Dios se le presentó corpóreamente a Job, pero yo creo que Job está diciendo que a través de la ruina que cayó a su alrededor, ahí fue donde Job vio a Dios, porque su último verso termina en eso, me retracto de todo lo que dije. Tú ganas, le está diciendo, tú ganas, tú estás en lo correcto. Estás en lo correcto al haber permitido que esto me pasara a mí. Wow, esto está muy brutal, o sea, no sé si alguien lo siente igual, pero yo sí. Tú estás en lo correcto al quitarme a mis hijos. Tú estabas en lo correcto al permitirme enfermar de lepra. Tú estabas en lo correcto cuando mi esposa simplemente me trató mal y se fue. Tú estabas en lo correcto cuando permitiste que mis amigos vinieran a criticarme. Tú estabas en lo correcto cuando mi ganado murió. Tú estabas en lo correcto cuando todo esto tuvo lugar. Oh. Me retracto de todo lo que dije. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Lo que Job está diciendo es, mientras la ruina cae, mientras el polvo y la ceniza me rodean, me arrepiento. Te dejo ganar, literalmente. Quisiera leerles
el poema llamado Mientras cae la ruina, de C.S. Lewis. El episodio anterior, iba a decir hace 8 días, claro, yo grabé hace 8 días, pero el episodio anterior hablábamos de un poema de Lewis sobre la oración. Hoy quiero leer un poema de Lewis que se llama Mientras cae la ruina. Y me hace mucho sentido porque es un pasaje, es un poema, primero que yo no conocía. Y segundo, cuando lo conocí, me disparó cualquier tipo de sensación. Voy a leerlo. Todo esto no es sino ostentosa retórica sobre amarte. Jamás he tenido un pensamiento altruista desde que nací. Soy un mercenario y egoísta hasta la médula. Os quiero a Dios, a ti, a todos mis amigos, solamente para servirme. Paz, consuelo, placer es todo lo que busco. No soy capaz de salirme ni medio palmo de mi propia piel. Hablo de amor. El loro de un sabio puede hablar griego. Mas encerrado en mí mismo, siempre acabo donde empiezo. Solo que ahora me has enseñado cuán tarde mi falta. Perdón, solo que ahora me has enseñado cuán tarde mi falta. Veo el abismo y todo lo que eres estaba convirtiendo mi corazón en un puente por el que podría volver del exilio y hacerme hombre. Y ahora el puente se está rompiendo. Por ello, wow, te bendigo mientras cae la ruina. Los dolores que me causas son más preciados que todas las ganancias. Por ello, te bendigo mientras cae la ruina. Te bendigo mientras cae la ruina. Los dolores que me causas son más preciados que todas las ganancias. Ahora que lo vuelvo a leer, creo que el episodio se va a llamar así. Te bendigo mientras cae la ruina. Oh. Ese es el punto. Ese es el punto. La actitud del corazón cambia las cosas. En el verso 7 del capítulo 42 se nos dice lo siguiente. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, los amigos de Job que estaban allí, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Wow. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamatita, hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. O sea, todos los que le cayeron duro volvieron a su casa, ¿sí? Todos los que lo habían abandonado aparecieron. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, o sea, sabemos que era viejo. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Wow. O sea, si esto no nos enseña nada, nada lo va a hacer.
Ninguna otra cosa lo va a hacer. El punto al que quiero llegar y con el que quiero cerrar el podcast es ese. Cuando cae la ruina. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando cae la ruina. Qué difícil. De verdad, decirlo es fácil, sí, pero hacerlo es bien difícil. Tengo que aprender a escucharte cuando todo cae, cuando la ruina cae. Tengo que aprender a escucharte. Y eso es algo que he desarrollado o he tratado de desarrollar con temor. Cuando algo malo me pasa y muchas cosas malas me están pasando alrededor, me digo, tengo que aprender a escuchar qué es lo que quieres tú de esto. Y como les decía al principio, hoy venía y mamá decía, Dios tiene un plan con esto. Y yo decía, lo sé, ¿sabes? O sea, lo sé y no quiero renegar de Dios. Normalmente cuando algo malo me pasaba, yo decía, Dios, yo que voy a la iglesia, yo que hago esto, yo. Pero eso no lo hizo Job, ¿sí? Y menos de la forma en que lo hago yo. Lo que me digo es, tengo que aprender a escuchar qué es lo que quieres que haga en medio de esto, ¿sí? Y creo que, como lo decía Lewis en el poema, al final debemos arrepentirnos en medio de la ruina, en medio de la ceniza y del polvo, y arrepentirnos. Bendecir al Señor mientras cae la ruina. Decir eso, te bendigo mientras cae la ruina. No me ensalzo contra ti, te bendigo mientras cae la ruina. Wow. Este episodio quedó a fuego. ¿Qué episodio nos aventamos? Estuvo bueno. Gloria a Dios. Es Dios, chicos, es Dios. Es Dios hablando. Pongamos atención cuando Dios está hablando, chicos, de verdad. Cuando Dios habla tenemos que escuchar. Cuando Dios habla nos callamos y escuchamos. Cuando Dios habla nos callamos y escuchamos. Que esa sea nuestra actitud. Entrenémosla desde ya, aún antes de la ruina. Entrenémosla en el fracaso. Cuando hay fracaso, dejemos de recriminarle a Dios como si nosotros mereciéramos algo mejor. Tal vez ni siquiera lo merezcamos y estamos recriminando algo que no deberíamos recriminar. Simplemente en medio del fracaso te bendigo mientras cae la ruina. Te bendigo mientras cae la ruina. Te bendigo mientras cae la ruina. Te bendigo y te honro mientras cae la ruina. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Si te gustó el episodio, ya sabes, por favor sígueme en Spotify, sería muy bueno tu apoyo, por favor, sería genial tu apoyo en Spotify, sería genial tu apoyo en Anchor, en Google Podcast, si puedes, y en YouTube. Estoy colgando todos mis episodios gratuitamente en YouTube 2 días después que se suben en Spotify, así que sería muy genial que nos dieras el chance y la oportunidad de poder llegar a tu casa, a tu familia, a tu salón, a tu universidad. Gracias por estar aquí en De Este y Otros Mundos. Un abrazo muy, muy especial. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Oh, qué episodio. Chao.